La condena al expresidente Uribe ha generado una inmensa conmoción política en los sectores de la política y en la sociedad. Este hecho en sí denota la naturaleza politizada de este juicio, un juicio que a todas luces va más allá de la frontera de lo jurídico y tiene alcances indudablemente políticos. Está, obviamente, la discusión propiamente jurídica, la que vienen adelantando y sustentando primordialmente los juristas, los abogados, sobre la característica de los delitos que le imputaron y por los que lo condenaron. La realidad de la controversia probatoria, el hecho de que no hayan sido probados cabalmente ninguno de esos delitos. La discusión sobre, por ejemplo, haber aceptado pruebas que fueron recaudadas, como las grabaciones y las interceptaciones, ilegalmente, irregularmente. El hecho de haber aceptado, por ejemplo, la intervención en la comunicación sagrada entre el abogado y su cliente. En fin, hay muchos cuestionamientos, pero esos son cuestionamientos en el plano de lo jurídico que se los dejamos a los juristas. Ahora, más allá del análisis jurídico, precisamente por la conmoción política que ha generado, por las consecuencias políticas que vendrán, es imprescindible hacer el análisis político. Está un primer plano de ese análisis político y es el que ya han abordado algunos analistas, algunos congresistas, y que tiene que ver con las consecuencias de este juicio y de esta condena puntualmente para las elecciones de 2026. Ese es un alcance del análisis político. Tiene tantas consecuencias propiamente electorales este juicio, esta condena, que no solamente se habla de lo que incidirá en los resultados electorales, sino que desde ya está determinando inclusive nuevos actores de la contienda electoral. De hecho, uno observa en los medios de comunicación que se están planteando que surja la candidatura de Iván Cepeda porque consideran que él es quien tiene en sus manos el trofeo de guerra de Uribe en sus manos. Pero más allá de las consecuencias electorales, hay un análisis imprescindible. Yo diría que el que más responsabilidad exige, que es el análisis de las consecuencias de este juicio y de esa condena para la democracia, para el Estado de Derecho, para la Constitución de 1991, para la convivencia política y social. De hecho, en este plano, hay una propuesta que lanzaron hace unos días y la lanzó el propio Iván Cepeda, quien considera que este es un hecho, algo así como un trofeo de guerra, el hecho jurídico de la condena a Uribe, porque desde allí propone lo que él denomina un proceso de reconciliación nacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el alcance? ¿En qué consiste la operación política en que convierten la condena de Uribe? De hecho, es tal el grado de reconocimiento del carácter político que ellos han jugado en el proceso contra Álvaro Uribe, que dicen que la condena es un paso más en una lucha que en ellos lleva más de 20 años. Miremoslo. No, el comienzo fue hace ya más de 20 años que llevamos en esta lucha con las víctimas, con magistrados de la Corte Suprema, periodistas, con el movimiento social que ha puesto tantas vidas en esta lucha tan importante. Así que este es un paso más, es importante, pero es un paso en una larga lucha que venimos desarrollando. ¿En qué consiste la propuesta de Cepeda? ¿Qué es lo que conciben ellos como reconciliación nacional a partir de la condena de Uribe? ¿Es eso una propuesta de paz política? ¿Tiene que ver esa propuesta política con la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos de un diálogo político para superar la crisis política dada por el gobierno de Petro y todas sus demencias? ¿Tiene esto eventualmente algo que ver con
el encuentro entre el ex senador de la calle y el expresidente Álvaro Uribe. Tiene que ver esto con la ley de impunidad frente al crimen organizado que acaba de presentar Montealegre y acaba de presentar el gobierno Petro ante el Congreso de la República. ¿Consideran ellos que una ley de impunidad frente al crimen organizado es lo mismo que se ha hablado de una ley de punto final? En fin, es imprescindible hacer el análisis político, la naturaleza política de esa propuesta y el carácter, sin lugar a dudas, de las consecuencias políticas para la democracia, para el Estado de Derecho y para la Constitución de 1991. Sobre estos temas trascendentales para nuestro país, hablaremos en nuestro Cívicos Live de este miércoles 30 de julio a las 8 en punto de la noche por Cívicos, nuestro canal en YouTube. Te esperamos.